Muy buenas tardes. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy en este nublado día en el campus de la Universidad de Concepción. También a las personas que están en la transmisión en vivo de la Feria Internacional del Libro Biobío 2023. Hoy nos reunimos para presentar un nuevo libro editado por Editorial Universidad de Concepción, titulado La Reforma Universitaria de 1968 en la Universidad de Concepción, las controversias entre reformistas, revolucionarios, masones y cristianos, del académico e investigador Dani Monsalves Araneda, que se encuentra aquí al medio, justo a mi lado. Primero vamos a entregar las excusas de nuestro expositor Víctor Muñoz, que no pudo acompañarnos hoy por motivos de salud. La reforma universitaria de 1968 en la Universidad de Concepción fue un proceso que no solo implicó la reestructuración de los aspectos institucionales y formativos de la Casa de Estudios, también permitió visibilizar las confrontaciones y debates más interesantes de aquellos años, a través de la disputa ideológica, política y cultural entre los diversos sectores que convivían al interior de la universidad. Quizás este sea uno de los elementos centrales y más importantes de la reforma. Sin restarle méritos al avance en materia de participación, con el derecho a voto de los estudiantes y personal no docente, la disputa por el poder, traducida en quién lograba ejercer la hegemonía al interior de la universidad, fue sin duda una de las variables con mayor fuerza que movilizó a los diversos actores y grupos que convivían en la Casa de Estudios. Allí era posible identificar a los reformistas, revolucionarios, masones y cristianos. Los primeros, partidarios de una reforma desde una perspectiva academicista, abriendo canales y espacios de participación a los alumnos y personal no docente. Sin embargo, la universidad no debía perder su esencia de ser un espacio pluralista y diverso para la reflexión y el trabajo académico. Por lo tanto, debía estar alejada de cualquier instrumentalización o utilización político-partidista. El sector revolucionario estaba representado por el movimiento universitario de izquierda, movimiento de izquierda revolucionario, ¿cierto? Y sectores del socialismo y la Federación de Estudiantes, quienes impulsaban una universidad al servicio de un proceso revolucionario. También nos contará el autor y quien comentará hoy igual cómo influyeron masones, ¿cierto?, y cristianos en este proceso de reforma. Vamos a dar inicio entonces a esta presentación con los comentarios de Javier González, licenciado en Historia de la Universidad Andrés Bello, magíster en Historia por la Universidad de Concepción y alumno del programa de doctorado en Historia de la misma Casa de Estudios. Sus áreas de investigación son la historia reciente, movimientos políticos sociales, memorias colectivas y violencia política. Es becario también del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, y personal técnico de la subárea de desarrollos de derechos humanos, de la Municipalidad de Concepción, y también se desempeña como coordinador del Taller de Historia Reciente de Concepción. Adelante, Javier. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por en primer lugar, la invitación a participar, a comentar este libro. También agradecer a todos ustedes por la asistencia en un día que igual, como decía Consuelo, un día de frío. Yo también tengo un poquito de frío, así que por eso lo digo. Entonces igual se agradece bastante que puedan haber venido a la presentación y el comentario de este libro, que se titula, y lo voy a mencionar nuevamente, es La Reforma Universitaria de 1968 en la Universidad de Concepción, las controversias entre reformistas, revolucionarios, masones y cristianos. El título ya es sugerente, nos invita a reflexionar y a ver qué ocurría en estos años 60, porque también la hipótesis que va a plantear acá el autor, el profesor Dani Monsalves, es que, lo vamos a ir mencionando más adelante, vamos a hacer primero un desglose, pero tiene una hipótesis que va a plantear que se va a ir desglosando en el transcurso de todo el libro. O sea, vamos a ir dilucidando de a poco para poder llegar a esa conclusión de plantear una hipótesis que está muy sugerente y una muy buena hipótesis. A mí me gustó bastante lo que plantea ahí en este libro.
Y este texto, bueno, para hacer este desglose se divide en 6 grandes capítulos. Tiene también una introducción, que es una introducción como libro de historia, parte también por un marco teórico, que un marco teórico donde se va a posicionar y se va a tomar de distintas aristas, por ejemplo, desde la política. Estamos entendiendo también que los largos años 60 tienen una importancia, ¿cierto? La política, todo se politizaba, desde los estudiantes, desde los jóvenes, etcétera. Hay bastante politicidad dentro de este contexto. Como decía también Tomás Julián, al momento de politizarse también se polarizaban. Entonces también vamos a ver distintos movimientos que van a estar participando dentro de este contexto. Otra arista también dentro de este marco teórico es el tema de los intelectuales, el tema del poder también, pero el poder visto de un punto de vista hegemónico. Ahí lo plantea también en este tema de quiénes van a tomar la hegemonía de esta reforma, ¿cierto? Ahí es la disyuntiva que va a aparecer también dentro de la hipótesis que plantea el autor, y un concepto bastante importante, sobre todo en la década del 60, que es el de juventud. El concepto de juventud, hay bastante estudio, hubiese sido bueno también, bueno, la excusa de Víctor Muñoz, que él trabaja bastante el tema de juventud. Él no hubiese podido quizás interiorizar un poco más también en eso. Yo también no quiero dejar pasar, porque al hablar de juventud también hay otra noción, que es el de generación. Cuando estamos hablando de los largos años 60 y hablar de juventud también estamos hablando de generaciones. Son distintas generaciones que van pasando también dentro de estos largos años 60, y también el autor lo va a mencionar porque la reforma universitaria no es solamente el 68, sino que también tiene muchos antecedentes, lo que significa que también hay otras generaciones previas a lo que va a ser la reforma del 68, la que se sitúa acá ya el autor propiamente tal. En el capítulo 1, como todo capítulo, primer capítulo en un libro de historia, es mayormente de contextualización, una contextualización histórica sobre lo que estaba ocurriendo a nivel macro, para después situarlo en América Latina y para después llegar a los procesos que estaban ocurriendo ya en un plano más local. ¿En qué estábamos situados entonces, dice el autor? En la Guerra Fría. Estábamos todos en un contexto de Guerra Fría, ¿cierto? Una crisis también de la Unión Rusa Social Soviética. Ahí también nos tomamos de algunos autores como Ponsa, que con el profe habíamos estado leyendo hace poco también en este tema de la crisis y también de una renovación de esta izquierda latinoamericana. Entonces estamos situados en ese contexto. En América Latina también hay una renovación no solamente de la izquierda, sino que también del marxismo. En América Latina viene también a generar una renovación del marxismo. Por otra parte, también la incidencia de la Revolución Cubana. No podemos no mencionar la Revolución Cubana si estamos también hablando de la década del 60. Y por otra parte también una conceptualización de la lucha armada. Y ahí también, tomando nuevamente a este autor, Pablo Ponsa, es que ya en la conceptualización de la lucha armada van a tomar relevancia 3 textos, 3 autores, que también lo va a mencionar el profesor en el libro, que es Frantz Fanon, por una parte, el Che Guevara con la guerra de guerrillas, y Regis Debray también, que va a plantear también, y que muchos de los revolucionarios que van a aparecer también en el texto van a conceptualizar de alguna manera la lucha armada a través de estos 3 intelectuales. Por eso también una arista desde el marco teórico era hablar de los intelectuales. En Chile estábamos también en un contexto de surgimiento de movimientos, movimientos de pobladores, por ejemplo. Movimientos ya de trabajadores ya venían desde antes, pero movimientos de pobladores los 50 y 60 van a tomar bastante relevancia. El movimiento obrero, que ya tenía más antecedente, viene a radicalizar. Aquí plantea el autor que una radicalización del movimiento obrero. También, por otra parte, en este contexto no es solamente un contexto político y social, sino que también se va a centrar en un contexto cultural de lo que estaba ocurriendo también. Plantea que hay un boom cultural, hay una también, bueno, eso también lo va a retomar en otro capítulo, así que después no me voy a ir concentrando en eso. También hay una politización de la juventud. Van a aparecer, ¿cierto? Por ejemplo, de los partidos tradicionales se van a escindir movimientos como el MAPU, que es la juventud que se va a separar, ¿cierto?, de la DC. Se funda el MAPU como un partido ya de jóvenes. Estaban, por otra parte, el MIR, que después también tiene una arista bastante importante de jóvenes que después del 67 van a tomar la dirección del movimiento y lo van a transformar quizás también en un partido. Por otra parte, desde el punto de vista económico están los Chicago Boys también, que también eran jóvenes. Entonces hay todo un tema
con lo que estaba ocurriendo con la juventud en la década del 60. Entonces, en este primer capítulo de contextualización se sitúa no solamente en el tema político, sino que también hay temas sociales y temas culturales. Se habla también incluso del surgimiento de la radio, por ejemplo, que es un tema cultural importante acá, el surgimiento de la radio de la Universidad de Concepción, ya a fines de los años 50, para ir ya haciendo esta contextualización histórica. El segundo capítulo, que se titula Mayo del 68, sus repercusiones en Chile y el movimiento reformista en las universidades chilena, parte por hacer un antecedente también histórico de lo que estaba ocurriendo con el Mayo del 68. Y el Mayo del 68 se plantea como una manifestación por acceso a la educación, o sea, grandes rasgos, porque también habría que profundizar más para poder entender lo que estaba ocurriendo en el Mayo del 68. Porque un Mayo del 68 que no solamente ocurre en América Latina, sino que está, bueno, en Francia, después ocurre en América Latina, está ocurriendo también en Chile y está ocurriendo también en un plano local. O sea, no estamos exentos de lo que estaba ocurriendo a nivel internacional. Por otra parte, también se plantea, cuando se habla del Mayo del 68, de una rebeldía y una rebelión juvenil. Volvemos a situarnos de nuevo, ¿cierto?, dentro de la importancia de los movimientos juveniles, movimientos estudiantiles, movimientos juveniles. Y por otra parte también, el Mayo del 68, dice el autor, se puede situar también dentro de los acontecimientos del 68 en dos etapas. Por una parte, un incremento de la movilización estudiantil y por otra parte, también movilización obrera. La importancia y la implicación que tiene esto es que, y eso se ha planteado en distintas hipótesis, yo también estoy trabajando en movimientos estudiantiles de la década del 60 y planteo algo similar en el tema de que el movimiento estudiantil y a nivel histórico también termina siendo un sujeto detonante de los procesos sociales y los procesos políticos que ocurrieron o que están ocurriendo. Entonces, al situar, cuando habla de estas dos etapas, de por una parte un incremento del movimiento estudiantil y por otra parte también la reaparición del movimiento obrero, es que van a tener una vinculación también. Hay una vinculación, el movimiento estudiantil, el detonante del 68, para que los movimientos obreros también vuelvan a aparecer. Y por otra parte también la importancia de los intelectuales dentro de la década del 60. Eso también es un desglose que va a ser un poquito más adelante en el libro. Y los movimientos reformistas que ya empiezan a aparecer en la Universidad Chilena a nivel nacional y también ya como antecedente en el tercer capítulo ya se va a ir situando de que el proceso de reforma que va a culminar en el 68 ya tiene muchos antecedentes incluso de la década del 40. Y ese capítulo 3 se titula Antecedentes previos a la reforma universitaria de 1968 en la Universidad de Concepción. Este capítulo, al hacer el desglose me doy cuenta de que es un capítulo que aborda bastante ya el movimiento estudiantil. Aquí ya en este capítulo se habla del movimiento estudiantil, se habla de la federación, se hace incluso también un pequeño o una breve historia sobre la FEC, la federación que ya aparece a principios del siglo XX, cuando se funda la universidad, aparece también la FEC, con esta idea de la federación de tener siempre una vinculación también con el mundo popular, con la población. Uno de los primeros antecedentes de los trabajos de la FEC, por ejemplo, son la creación de un liceo y una universidad popular. Entonces ahí ya tenemos ese antecedente de demostrar de que los estudiantes tenían esta vinculación con el mundo popular, con la población en general. Y por otra parte, también en este capítulo el autor va a situar hechos importantes que van a ocurrir ya con el movimiento estudiantil, con la federación, en lo que va a ser como este antecedente a el Mayo del 68 y también a lo que va a ser el proceso de reforma del año 68. Por ejemplo, el movimiento estudiantil del año 1944-1945, que ya se empieza a manifestar por derecho a voz y voto en todas las facultades. Ahí hay un antecedente, hay un hecho que ya el profesor lo va a mencionar y lo va a marcar. Está el movimiento estudiantil del 1947, también, que va a retomar lo que había quedado pendiente o lo que estaba pendiente de las manifestaciones y la movilización del 44-45. Entonces se plantea como la insistencia por el derecho a voz y voto y se buscaba también vincular a la universidad con la realidad social, dice acá, realidad social, económica e intelectual de la provincia. Otro hecho, estos son hechos cronológicos, el Congreso del 52 de profesores, estudiantes y administrativos que van a exigir también una reestructuración de la universidad. El movimiento estudiantil del 55, que es la huelga larga de los estudiantes, que
tienen planteamiento de reforma universitaria. Se realiza también a fines de mayo un foro, dice, sobre la reforma organizado por la FEC. Ya también ahí tenemos antecedentes. Se buscaba, entre otras cosas, entonces, ampliar la representación estudiantil en el consejo y directorio de la universidad. Pasamos entonces a la década del 60, el movimiento estudiantil del 66 y del 67, como ya antecedente previo, que es la demanda por el cogobierno y la democratización de la universidad. Participación en todos los estamentos, lo que buscaban también los estudiantes de la década del 60. Y esto también situado nuevamente, lo plantea en este capítulo, en un contexto de movilización y de politización estudiantil. O sea, hay una importante movilización estudiantil en la década del 60, una importante politización, importante polarización también. Van a aparecer, por ejemplo, la DCU, que era la Democracia Cristiana Universitaria, como movimiento que va a tener incluso la presidencia de la FEC del 60 al 66, a excepción del año 64 por ahí con Ariel Ulloa. Están los radicales también, los comunistas, la BUS, que era la Brigada Universitaria Socialista, que después va a tener también una relación importante con el MUI, que es el Movimiento Universitario de Izquierda, que después en el 67 va a transformarse en un frente de masas del MIR y que va a llevar a la presidencia en esta coalición entre la BUS y el MUI a Luciano Cruz como primer presidente ya de la izquierda revolucionaria. Eso como antecedente previo en el capítulo 3, que se plantea bastante ya sobre un trabajo sobre el movimiento estudiantil. Ahí vamos a encontrar bastante antecedentes sobre este movimiento. El capítulo 8 se denomina el 68 penquista. En este también se hace un antecedente y acá ya se sitúa un poco también a hablar del papel de los intelectuales también que se situaron acá en la universidad. En este contexto plantea el autor también de que el concepto de revolución ya también va a tomar una idea fuerza dentro de esta década. Hay también, por un tema cultural, un aumento, dice, del mercado del consumo literario. Eso también con otros autores también se puede ir reforzando. Y también la importancia de las ciencias sociales, la creación incluso en la universidad de distintos institutos y centros de investigación. Por otra parte, también la llegada de intelectuales provenientes de Brasil y Argentina. Hay que ver que estaban ocurriendo, ¿cierto?, las dictaduras en Brasil y después también en Argentina. Los argentinos le llamaron la fuga de cerebros, cuando parten muchos argentinos y llegan a Chile. Y en eso, por ejemplo, podemos encontrar a Marta Zavaleta, a Néstor D'Alessio, Edgardo Garbulski, Eder Sader, Rui Mauro Marini de Brasil, entre otros que llegan ya a la universidad y que también van a tener una vinculación importante con el movimiento estudiantil. Ahí también queda claro eso. Y por otra parte, la universidad entendiendo también como un faro cultural e intelectual. Con todo esto que estamos mencionando, con todos estos procesos, con toda esta vinculación que están teniendo lo intelectual, el movimiento estudiantil, etc., la UDEC también se va a plantear como un faro tanto cultural, ¿cierto? La aparición de la radio, la aparición del TUC, del Teatro de la Universidad, y de los intelectuales como un faro cultural. Y el capítulo 5, que se denomina ya la reforma universitaria de 1968 en la UDEC, está situado ya, yo creo, si bien el otro capítulo, el 3, quiero decir, hablaba más del movimiento estudiantil y más de la juventud, acá el capítulo 5, por lo que se puede desglosar y ver, ya es un poco incluso más institucional. Se habla incluso también desde las rectorías que van a estar presentes dentro de todo este proceso. Lo que quiere decir entonces, cuando estamos viendo este libro y estamos haciendo el desglose completo, es que si bien se está abordando la reforma del 68, por otra parte también podemos entender que los procesos, lo que ocurría dentro de la universidad. No es una historia de la universidad, pero sí nos va a situar en distintas aristas, en distintos hechos que van ocurriendo dentro de la universidad para poder después entender lo que va a ocurrir con la reforma universitaria del año 68. Los antecedentes de la reforma universitaria del 68, que es el capítulo 5, es que, plantea el autor, dice que se venía generando un proceso de toma de conciencia respecto al papel que debía tomar la universidad. Y eso se venía gestando desde antes, ya desde la década del 40, 50, ya se viene gestando este antecedente. Por otra parte, y ese ya es el subtítulo o la bajada del título del libro, es que hay 4 grupos que van a tener relación directa con la reforma del 68, que ya se mencionó y está en la bajada del título, que son los reformistas, revolucionarios, masones y cristianos. En ese sentido, el sexto
capítulo, sexto y último capítulo, es sobre el proceso reformista, las controversias y disputas entre reformistas, revolucionarios, masones y cristianos. La hegemonía masónica, dice, entonces, por una parte, los masones podían ser entendidos como la parte de la fundación de la universidad, pero por otra parte también acá el profesor plantea de que no solamente se le puede plantear como la hegemonía a los masones como los fundadores, sino que igual fueron parte importante de la fundación, pero también quizá hay otros personajes que aparecen también dentro de la fundación de la universidad. La democracia cristiana, por otra parte, el mundo católico, universitarios católicos, estaban también en esta disputa por la lucha contra la hegemonía masónica que estaba dentro de la universidad. Por ejemplo, la rectoría, la mayoría hasta ese momento habían sido también masones. Y por otra parte también era frenar este avance, planteaba los cristianos, el avance del marxismo que estaba ocurriendo ya en la década del 60. Acá se plantea también en el texto de que la fundación de la parroquia universitaria se funda también como un objetivo para poder reforzar su presencia también en el mundo universitario y para también generar vínculos con la universidad, y para eso también estaba el movimiento estudiantil cristiano, que era la DCU, la Democracia Cristiana Universitaria. Y por otra parte también estaba la disputa ya entre reformistas y revolucionarios. Eso ya también, los revolucionarios eran antiimperialistas, ¿cierto? Estaban también en contra de los rectores masones, que según se planteaba desde el mundo revolucionario que eran pro-norteamericanos. Planteaban también una universidad comprometida y una universidad militante, que ahí tenía la controversia también con los reformistas, que planteaban una reforma más académica y también no política y no partidista. Entonces ahí están todo este cúmulo de generar la hegemonía dentro de la universidad en la reforma. Y finalmente me quedo con una cita que va a desglosar ya la hipótesis del texto, es que dice: no se pretendió dar cuenta de manera exhaustiva sobre el proceso de reforma, sino más bien abordar las controversias que se dieron entre aquellos grupos que convivían al interior de la comunidad universitaria y que vieron en el proceso de reforma la posibilidad de acrecentar su poder, bien defender lo que a la fecha tenían, o aquellos que buscaron ganar espacios de dominio e injerencias en la casa de estudio. Entonces esa hipótesis lo que plantea también es que en el libro el profesor no busca directamente hablar, ¿cierto?, de la reforma y hacer todo este desglose, decir cuáles fueron las comisiones, etcétera, y hacer como toda esa profundidad, sino que dar cuenta también de un proceso que estaba ocurriendo y de un proceso de controversia entre estos cuatro grupos que buscaban la hegemonía también de la universidad. Así que eso queda ahí establecido. Así que eso, muchas gracias. Agradecemos los comentarios y apreciaciones de Javier González, y por supuesto que ahora vamos a escuchar al autor de esta obra para que nos cuente cómo surge el interés por escribir sobre este tema, cómo ha sido el proceso también de buscar archivos y de escritura igual. Dani Gonzalo Monsalves Araneda es oriundo de Lebu, profesor de Historia y Geografía y magíster en Historia por la Universidad de Concepción. Posee estudios en el Magíster de Investigación Social y Desarrollo de la Universidad de Concepción. Es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesor asociado de nuestra Casa de Estudios, académico e investigador de Historia Política de Chile Contemporánea en el Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, coordinador del Taller de Investigación en Historia Reciente de América Latina y Chile en la Universidad de Concepción e investigador de CIDESAL UDEC. Entre sus publicaciones, que son variadas, podemos mencionar los siguientes libros: David Stinking Branover, Discursos, Conferencias, Mensajes, Entrevistas y Clases Magistrales, de 2014, Los bandos militares en Concepción y Talcahuano, Disciplina militar y disciplinamiento social, de 2014 también, El golpe de Estado de 1973 en Concepción, Violencia política y control social, de 2017,
Universidad y Sociedad, Concepción, una ciudad latinoamericana en tiempos de Guerra Fría, de 2021. Concepción en la historia reciente, volumen 1, Los días del presidente Allende, de 2021. Orígenes y antecedentes sobre los estudios de posgrado y la creación de la Escuela de Graduados en la Universidad de Concepción, de 2022. Los 24, el primer no a Pinochet, de 2022. Historiografía sobre la historia reciente en el Cono Sur, selección de textos, 2022. A estos libros variados, que pueden escuchar ahora sus nombres, ¿cierto?, se suma el que hoy presentamos y vamos a escuchar ahora sus comentarios. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer la presencia en esta fría tarde de verano. Voy a dividir mi comentario en 3 partes. Lo primero son los agradecimientos de carácter, digámoslo así, institucionales. Agradecer en primer lugar lo voy a decir de esta manera, en primer lugar a don Óscar Lermanda de la editorial de la Universidad de Concepción. No voy a decir la editorial, sino que voy a decir Óscar Lermanda primero. Porque don Óscar ha sido una persona importante en el diálogo, en la conversación y en el intercambio de opiniones para plasmar algunas de las propuestas de libros que yo le he planteado en su momento. Y tengo que decirlo públicamente que siempre he tenido el apoyo y muy buenas sugerencias de parte de él. Este y otros libros tienen un componente importante del trabajo realizado por don Óscar, que está acá adelante. En segundo lugar, este libro fue financiado, cosa no menor para publicar, por fondos del grupo de investigación al cual pertenezco, que es el de Ciencia, Desarrollo y Sociedad en América Latina, y también a través de un proyecto interno que un par de años atrás me adjudiqué y que por lo tanto de ahí aparecieron algunos recursos que se destinaron a financiar este libro y el de la Escuela de Graduados. En tercer lugar, agradecer a algunos colegas que muy gentilmente han sido importantes en la lectura del manuscrito, con observaciones, con críticas, con sugerencias. Y como siempre lo digo, los errores que puedan estar en el libro son de exclusiva responsabilidad. Yo los eximo a ellos, particularmente a Laura Benedetti y a Mario Valdés Urrutia, colegas del Departamento de Historia. Finalmente, y no menor, a mis alumnos y alumnas, con los cuales día a día dialogo, discutimos, debatimos, conversamos, no solamente en las aulas, sino que en algún café, en el campus, en la ciudad, a quienes han sido mis ayudantes. Papel importante porque el rol de ayudante es muy significativo, porque son ellos, lo digo como ex ayudante también, los que hacen el trabajo de la pesquisa, del fichaje, y quizás una forma de agradecer es nominarlos en el libro. Recuerdo a Javiera Ceballos, Claudia Maldonado y a Fernanda, que falleció el año 2018, si la memoria no me falla, estudiante de licenciatura en Historia. Javier también, León, y bueno, muchas personas más que han colaborado en el fichaje y en los diálogos para enriquecer la investigación. Eso en materia, digamos, institucional o más formal. El segundo punto, el último lo voy a dejar para el libro. El segundo punto es que yo siempre me he preguntado de por qué, y no me lo he preguntado ahora, sino que ya hace un buen tiempo, de por qué mis colegas, particularmente del área de la historia, no han investigado lo que ha sido la historia más reciente de nuestra universidad, de los últimos 50 o 60 años. Una historia riquísima, riquísima en procesos históricos, en hitos. O sea, la reforma es un hito.
de los años 60. El rectorado de Cardo Enrique, el golpe de Estado, lo que pasó durante la dictadura, la lucha de los académicos, la recuperación de la universidad en los 90. Es decir, hay un sinnúmero de acontecimientos que se han dado en los últimos 50, 60 años, pero que por distintas razones, al parecer mis colegas, lo digo con todo respeto, prefieren investigar más atrás que más lo próximo. La respuesta que yo tengo para eso es que la historia más reciente, no solamente de la universidad, sino que del país y de nuestra región y la ciudad, es que son historias controversiales, son historias polémicas, son historias dolorosas, traumáticas, donde todavía están presentes actores que vivieron esos hechos, para bien, para mal, o que estuvieron situados en uno u otro espacio. Entonces, por lo tanto, sumergirse, meter el bisturí en esos hechos, en esos hitos, indudablemente que van a incomodar. Pero como lo decía un colega tiempo atrás, si la historia no incomoda, no es historia. No es historia. Puede ser cualquier cosa, pero no es historia. Y yo creo que la historia tiene que no solamente preguntar, interrogar o interrogarse, sino que también tiene que incomodar. Y si incomoda al poder, sea cual sea, mucho mejor todavía. Las fuentes estaban ahí, el material está ahí, y cuando me refiero a fuentes, me refiero desde los testigos, protagonistas, hasta documentación institucional, prensa, revista. Es cosa de ir e investigar. No quiero decir con esto que uno es pionero o es el primero que hace este tipo de trabajo, muy alejado de aquello. Pero lo digo con cierto orgullo de que hemos sido capaces, y digo hemos, porque detrás mío, insisto, están mis alumnos, mis alumnas, están los ayudantes y otros colegas. Hemos ido avanzando en los últimos años en colocar sobre la mesa estas historias, estos relatos, estos testimonios. Y como lo he dicho, la historia reciente llegó para quedarse. No hay vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. No se trata de desmerecer, restar mérito a las historias del 19, del 18, etc. No. No se trata, y tampoco estamos en pugna con aquello. Simplemente digo que hay que hacer una historia más completa, y esa historia más completa implica sumergirse de los años 50, 60 hasta la actualidad. ¿Ya? Ese es un elemento, yo creo que fundamental. Paso al tercer punto, que es propiamente el libro. ¿Cómo surge este libro? Bueno, surge generalmente por los vacíos, las omisiones que hay en la historia de nuestra universidad. O también por muchas historias o mitos que se construyen en torno a determinados procesos. Como por ejemplo, y yo también asumo la responsabilidad porque también uno confía en esos relatos, o muchas veces cree esos mitos, la reforma surge en el año 60, y como que para atrás no hay nada, ¿sí? Hay un movimiento estudiantil prácticamente inexistente. Entonces, bueno, cuando uno comienza a investigar en la documentación, principalmente porque encontrar algún texto, algún documento que dé cuenta del proceso reformista es inexistente en la universidad. Más allá de algunas tesis que a uno le ha tocado dirigir o guiar por parte de los alumnos de pre o posgrado. Entonces, bueno, se sumerge en la literatura, en la documentación y en la prensa de la época, y se comienza a dar cuenta de que el proceso reformista en la universidad no parte el 60, no parte el 50, comienza el 40. Como lo decía Javier, con la demanda de los estudiantes, ¿no es cierto?, por el derecho a voz. Después, cuando ya tienen el derecho a voz, hay que pasar al derecho a voto en las facultades. Y después, ya en los 50,
ya no hablamos del derecho a la participación, sino que hablamos de democratizar la universidad. Y después, cuando ese discurso o ese concepto de la democracia después queda atrás, y en los 60 entra el concepto del cogobierno, y que lo podemos escuchar hasta nuestros días cuando los estudiantes se movilizan. Entonces hay todo un derrotero de parte del movimiento estudiantil y de la federación por impulsar procesos de mayor participación en la casa de estudio. ¿Ya? Bueno, todo eso, todo ese derrotero se condensa en la década del 60 y tiene su punto, digamos, mayor el año 68. Entonces, bueno, el 2018, en estas, de repente, aventuras que uno tiene, le propuse a la entonces Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, ¿por qué no apoyar la publicación de un libro que diera cuenta del proceso reformista? Recibí un buen apoyo en aquel entonces y me preguntaron qué necesitaba. Yo le dije, necesito algo muy básico. Financiamiento para pagar alumnos que investigaran. Entonces, bueno, solicité un monto que yo diría que a esta altura es casi simbólico, 500.000 pesos. Los que investigamos sabemos que 500.000 pesos en investigación no es nada. Nada. No es absolutamente nada. Pero bueno, pero sirvió para financiar a los estudiantes que hicieron el fichaje, particularmente Fernanda, Javiera y Claudia. Yo por mi parte me sumergí en el archivo de la universidad para buscar la documentación que me permitiera escribir este libro. El objetivo era un año para entregar este libro. Vino el estallido, pandemia, encierro, y por lo tanto todo eso quedó en punto suspensivo. Y ahí viene una subhistoria dentro de esta historia. El encierro, la pandemia, sin duda fue un momento complejo para todos y todas. Sin embargo, a mí me permitió retomar algunos textos que estaban ahí a medio terminar y sumergirme en las noches a escribir. Y ese año 2020, 2021, ha sido sin duda, esto es paradójico, porque lo complejo de la pandemia a mí profesionalmente, académicamente o intelectualmente me permitió producir mucho. El encierro me permitió producir mucho. Como me dijo una vez el maestro Leonardo Macei, este trabajo es de soledades y muchas veces de incomprensiones. Porque uno trabaja solo ahí, con el computador, sus archivos, sus papeles, sus documentos, y muchas veces eso es difícil de comprender. Entonces, por lo tanto, en todo ese proceso pandémico de encierro, logré sacar este libro y después hice el proceso que corresponde, que es entregarlo a la editorial. Pero en la investigación propiamente tal habían dos caminos. Uno, me sumerjo en detallar fácticamente, cronológicamente, lo que fue el proceso reformista, las comisiones, subcomisiones, el detalle, el nombre, una cosa media fáctica, descriptiva. Y finalmente lo que fue, para algún hito máximo, que fue la votación que pudieron obtener alumnos y los no docentes, la triestamentalidad, o opto por investigar lo que a mí me parecía que resultaba más interesante. O sea, ¿qué había detrás del proceso reformista? Como dicen algunos autores, lo importante no está en lo visible, sino en lo que se esconde detrás de eso, en lo que hay detrás. Y la reforma me permitía a mí dar cuenta, como dice la bajada, el subtítulo, de que detrás del proceso reformista se daba cuenta de un debate muy potente, de una disputa de poder entre cuatro grupos muy identificados, muy claros. Los reformistas, que estaban
lo voy a colocar así, liderado básicamente por el rector Stichkin. ¿Sí? Impulsar un proceso reformista en la universidad, como se estaba dando en las otras casas de estudio, pero por los cauces institucionales. Formar comisiones, nombrar personas que estén a cargo, ¿cierto? El rector recorrer las facultades, conversando con los académicos, explicando en qué consiste el proceso, y que no perdiera su esencia academicista, ¿ya? Y que la universidad no cayera, en palabras de la época, en una especie de instrumentalización de algunos grupos que querían, abro comillas, apoderarse, ¿no es cierto?, de la universidad. El sector revolucionario está muy identificado por la Federación de Estudiantes, la BUS, los sectores socialistas, algunos académicos, y principalmente lo que querían los sectores revolucionarios era que la universidad, eran los que hablaban básicamente el cogobierno, era que la universidad estuviera directamente en un proceso de compromiso, abiertamente compromiso, identificado con un proyecto político ideológico, de izquierda, concretamente. ¿Cómo se llama? La reforma, y la universidad tenía que apuntar a transformar las estructuras de la casa de estudio y poner la universidad al servicio del pueblo. Pero la discusión, el debate no se agota ahí, sino que habían dos otros grupos que también pugnaban, lidiaban, y que era una disputa más bien valórica, cultural, simbólica, que se había dado desde, yo diría, los años 50 con mayor fuerza y los 60 ya concretamente, que eran los sectores masónicos, quienes consideraban que ellos tenían o ejercían una especie de potestad sobre la casa de estudio, porque habían sido ellos quienes habían fundado la universidad, le habían impregnado una serie de valores, principios, y por lo tanto esa potestad no se tenía que perder. Y consideraban que la reforma era un mecanismo que querían utilizar algunos para restarle poder a la masonería. ¿Y quién le quería restar poder? Particularmente los sectores vinculados a la democracia cristiana, que además estaba gobernando con Frey y que además tenía presencia a través de la democracia cristiana universitaria. Entonces, en ese proceso se va a desarrollar lo que a mi juicio es lo más interesante de la discusión en torno a la reforma universitaria propiamente tal. ¿Qué pude descubrir? Porque no quiero contar todo, porque la idea es que puedan leer el libro, ¿no es cierto? Hay cosas que yo las encuentro que son notables, sabrosas, digámoslo así. ¿Cuánto me queda para hablar? Bien. Las voy a contar así, como dicen los pedagogos, con lluvia de ideas. Lo conversaba el otro día con Hernán, que está aquí. Yo decía, la masonería siempre plantea que ellos no actúan corporativamente. No, la institución actúa a través de sus hermanos, de sus miembros. No, la institución no toma partido por nada. Y dije, pero ¿hasta qué punto ese relato es un relato público, pero internamente las decisiones se toman corporativamente? Entonces yo dije, no, yo creo que la institución opera y actúa corporativamente, unidamente. Cuando ve amenazada algunos de sus espacios donde considera, digamos, que tiene presencia o su hegemonía. La pregunta es, ¿cómo logro comprobar eso? O sea, ¿cómo lo logro comprobar? Entonces, bueno, una opción es que entreviste a antiguos masones, viejos masones, que lo más seguro es que me van a decir o me van a contar la historia oficial. No me sirve. Entonces tengo que recurrir a algunas fuentes, y las fuentes son dos. La revista Occidente, que opera hacia el mundo profano, hacia afuera, y la revista masónica, que opera a nivel interno. La revista Occidente está en la biblioteca y por lo tanto no hay mayor problema. Pero ¿cómo consigo la revista masónica? Entonces, bueno, empecé a averiguar, contactos por aquí y por allá, y logro dar con una persona a quien le agradezco, particularmente a su papá, masón, que me hace llegar las revistas digitalizadas. Un tesoro, un tesoro. Y ahí comienzo a leer los trabajos internos, las reuniones, las cosas que se publican, y me voy encontrando que
para la elección del 56 de rector, donde Stitchkin asume, la del 62, González Ginúvez asume, masón también, igual que Stitchkin, la del 68, donde Stitchkin nuevamente gana, masón, en esas 3 elecciones y en la otra, cuando don Edgardo Enrique asume a fines del 68, en todas aquellas, la masonería internamente toma una posición. ¿Y cuál es? Que sus hermanos académicos voten por el candidato masón. Entonces, por lo tanto, logro comprobar que la masonería opera y actúa unida, corporativamente, como le quiera llamar. Los sectores cristianos. Y esto para mí fue realmente lo más interesante de todo. La parroquia universitaria cumple una labor ahí fundamental. Y Pedro Azócar, que seguramente varios los conocieron, el cura Pedro Azócar, es como el gran intelectual que tienen los sectores católicos ahí. Los sectores católicos. La parroquia es como el gran dispositivo de unión, que está aquí, ¿no es cierto?, con la universidad. Bueno, el año 65-66, si la memoria no me falla, inicio del gobierno de Frei, con esto terminó. Azócar está inquieto por saber qué pasa al interior de la universidad en materia política e ideológica. En resumidas cuentas, ¿cuál es la correlación de fuerzas que hay al interior de la universidad a nivel de académicos? O sea, por ejemplo, no sé, en la Facultad de Educación, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántos son socialistas? ¿Son comunistas? ¿Son marxistas? Etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, Azócar se encarga de montar lo que podríamos llamar todo un operativo de inteligencia para que en cada facultad se saque una especie de radiografía de las sensibilidades políticas e ideológicas de sus académicos. Entenderán que en aquellos años no hay Twitter, no hay redes sociales, no. Entonces, bueno, ¿cómo se monta ese operativo? O sea, ¿cómo lo hago? Entonces hay 2 personas que colaboran ahí junto con Azócar y que contactan a alumnos de las facultades y académicos de facultades que son cristianos o próximos a la democracia cristiana o militan en la DC o tienen simpatía por la DC y les piden que hagan todo un trabajo de inteligencia al interior viendo, ¿no es cierto?, fichando a cada uno de los profesores. Bueno, sale un informe de aquello, ese informe llega a Azócar. ¿Y qué es lo que dice ese informe? Ese informe señala muy claramente que en la Universidad de Concepción hay una mayoría de partidarios, simpatizantes o que forman parte de la masonería, que tienen vinculación con la izquierda y que en los últimos años, la década del 60, ha penetrado muy fuerte el marxismo en la universidad. En consecuencia, en la universidad opera una alianza masónica marxista que excluye a los sectores cristianos. Y los excluye de cargos administrativos, directivos y a nivel de profesores. Es decir, no permiten que otros actores puedan estar presentes en la universidad. Bueno, ese informe se va a enviar hacia arriba. Y cuando me refiero hacia arriba, se envía ¿a dónde? Al gobierno de Frei. Ministerio de Educación, y llega Frei. Uno se da cuenta de la situación ideológica, política de la universidad, pero lo otro fue lo que a mí me llamó, o no sé si a esta altura uno se puede sorprender. Ese informe decía, o ponía en conocimiento de Frei, que la próxima vez que la Universidad de Concepción, su rector, o el rector de turno, vaya a pedir recursos, fondos, apoyo económico para la universidad, Frei vea ese informe y piense si corresponde entregar recursos a la universidad, particularmente a esta, donde los sectores cristianos son excluidos y marginados.
Es decir, piense bien si le va a pasar plata a la Universidad de Concepción. Porque en la universidad no existe el pluralismo. Más bien opera el sectarismo. El sectarismo. Y ese documento de inteligencia lo da a conocer. Y ahí está, le dice. Bueno, cierro con esto. Ahora sí que cierro. Y lo cierro con el 68. Fines del 68. Se aprueba la reforma, octubre, noviembre. Y uno de los hitos es, ¿no es cierto?, la elección de rector del año diciembre del 68. A segunda vuelta pasan dos candidatos. Edgardo Enrique, representando los sectores masónicos y algunos sectores de izquierda, llamémoslo hoy día progresista, y por el otro lado, Emilio Ríos Seco. Emilio Ríos Seco es un destacado profesor de la Facultad de Derecho, militante de la democracia cristiana. Esa elección se presenta ya no como una disputa entre reformistas o revolucionarios, porque ya la reforma está aprobada y de una otra manera ambos rectores, o ambos candidatos, perdón, están en la postura de que hay que echar a andar la reforma y no hay discusión. Esa elección tiene como trasfondo la disputa en si el próximo rector que va a encabezar la reforma o la va a llevar a la práctica va a ser demócrata cristiano o va a ser masón. Y hay una campaña muy fuerte por los medios, particularmente Diario El Sur, que apoya a Emilio Ríos Seco, hace una campaña pública muy fuerte para apoyarlo. Bueno, finalmente Edgardo Enrique se impone y como vicerrector don Galo Gómez. Bueno, ambos asumen en enero del año 69. En la primera elección, por votación triestamental, son los primeros rectores exalumnos de la Casa de Estudio. Y están hasta fines del año 72, cuando se produce nuevamente una elección triestamental y en esa oportunidad se impone la dupla de von Plessing con Lorenzo González contra la dupla de Galo Gómez con Ennio Vivaldi. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Finalmente quiero decir que cuando yo me refería delante, a propósito de las palabras que me dijo una vez Leonardo Massey, de este trabajo de soledad e incomprensiones, el trabajo de soledad también implica sacrificar la familia. Cuando me refiero a sacrificar, no poder estar más tiempo con ellos o con ellas. Por eso este libro yo lo dedico, entre otros, a mi hija, que tiene 4 años. Todavía es muy chica. Sabe que el papá de repente se sienta, escribe. No sabe lo que escribe, más allá de rayarle los libros de repente. Entonces, a ella yo le dedico este libro. Gracias. Muchas gracias, profesor Dani. Me estaba viendo al público y creo que hasta nos olvidamos un poco del frío escuchando esta historia, ¿cierto? Esta historia tan sabrosa de nuestra propia casa de estudios, que como usted bien mencionaba, es también comprometida con contar cómo han sido las cosas, con investigar, ¿cierto? La verdad es que nos quedan 5 minutos por si alguien quisiera realizar algún comentario o alguna pregunta al autor aquí mismo. Tenemos espacio para una pregunta. Quien quiera que levante la mano, por favor. Si es que la hubiera. Si no, que vayan a comprar el libro. Sí. Tiro, de que se acabe. Bueno. Vamos a dar entonces el anuncio comercial correspondiente para que no sigan pasando frío tampoco. El libro, por supuesto, está a la venta en el stand de Editorial Universidad de Concepción. Está casi al inicio de la carpa. Desde marzo va a estar en tiendavirtual.udec.cl. ¿Por qué desde marzo? Porque ustedes saben que acá en la universidad hay un receso en febrero y somos nosotros como personal universitario encargados también de vender el libro. Y también desde marzo va a estar en el campus Chillán, campus Los Ángeles y la unidad de Santiago.
para que quede también aquí en el registro de la Feria Internacional del Libro Bio Bio en esta transmisión en vivo. Aprovechamos de agradecerles por estar aquí a pesar del clima, por escuchar al profesor. También agradecemos a Javier por sus comentarios previos y, por supuesto, profe. Olvidé una cosita. Para complementar lo que dijo Consuelo, el colega Víctor Muñoz estaba comprometido, pero llegó desde España hace 3 días y está con COVID. Entonces, por lo tanto, me escribió al otro día que llegó para decirme que no podía viajar. O sea, podía, pero aquí nos íbamos a contagiar todo, y lo cual no era conveniente. Entonces, No debía. quiero dar las excusas de Víctor por ese tema. Bueno, les agradecemos por estar aquí. Les invitamos al stand. El autor va a ir también allá a firmar algunos libros. Si alguien quiere preguntarle algo ahí en persona, por supuesto puede hacerlo. Y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Despidamos con un afectuoso aplauso a nuestros expositores que nos han